Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, doctor, ya estamos, obviamente, pues ya en el 18, ¿no? 2018. Bienvenido el 2018, William, para que sigamos aquí hablando al oído. Ave María. Porque al oído estábamos contando las peripecias finales del gobierno de Belisario Betancur, hombre cargado de buenas intenciones, un hombre transparente, un hombre pulcro, un hombre maravilloso. Y mire pues lo que le pasó, ¿sí? Por crédulo. Entonces las FARC multiplicaron, pues o sumaron 50 frentes más a los que tenían. Aparecieron los otros movimientos de bandidos, el ELN haciendo las gracias que hicieron en Arauca, el EPL también fortalecido, y eso es lo que le entregan a Virgilio Barco, que gana las elecciones con una votación liberal muy importante, y empieza a sufrir. La historia nos ha contado que Virgilio Barco gobernó gran parte de su tiempo muy enfermo. Muy enfermo. Y que quien estaba realmente al mando del país era el señor Germán Montoya Vélez. Sí, señor. Eso pudo contribuir en parte a las desventuras. No había quien tomara decisiones centralizadas para enfrentar este fenómeno mafioso que era cada vez más agresivo, cada vez más peligroso, cada vez más complejo. En esa época pasaron tantas cosas, William, que recordarlas nos tomaría mucho tiempo. Pero en la época de Virgilio Barco mueren grandes políticos, grandes hombres. El diario El Espectador vuela en átomos. Los jueces que murieron, magistrados que murieron, eso fue terrible, espantable. Todo el que se le oponía, ministros, todo el que se le oponía a la mafia, pues el ministro Lara Bonilla, que fue asesinado en las calles de Bogotá. Eso, pero a ver, Lara Bonilla fue muerto en la época de Belisario Betancur. No se lo que ahí fue donde Belisario se fue para Neiva. Bueno. Y en un mea culpa habló de que atrás enemigos del género humano, les dijo y tal, pero pues ya era muy tarde, ¿sí? Ya era muy tarde. Y la época de Virgilio Barco es una época atroz. Vienen los procesos de las bombas, los guerrilleros cada vez más empoderados, como ahora se dice, ya la Real Academia debió autorizar el empoderamiento. Entonces cada vez más empoderados, cada vez... como los amigobios, como dijo Monserrat. Sí. El pasado 30 de noviembre en Cultura. Bueno, entonces cada vez más empoderados, cada vez más agresivos, y viene pues esta cosa atroz. Hay en el fondo, en el horizonte, una esperanza grande que se llama Luis Carlos Galán Sarmiento. Sí, señor. Luis Carlos Galán, que fue miembro fundador del nuevo liberalismo, representaba una Colombia nueva, representaba un país distinto y la esperanza de un mundo diferente, de una realidad distinta para los colombianos. ¿Usted había votado por él? Sí, señor, yo voté públicamente por él. Editorial en El Espectador. En las elecciones de Belisario Betancur. Claro. Ahí fue derrotado Galán y nos derrotaron por no muy grande margen. Pero ahí ya quedó definida el futuro el futuro político del país con Luis Carlos Galán como su figura eximia. ¿Qué iba a pasar? A Luis Carlos Galán lo amenazaron de muerte, enfrentó las amenazas de muerte, lo iban a matar un día en Medellín, se escapó por poco, un complot que tenían ya organizado para asesinarlo, y finalmente lo asesinaron aquí en Soacha. En un 16 o 17 de agosto, no recordaría yo bien si fue 17 de agosto, ¿sí? Me parece que fue, o 16 de agosto del año de
1989. Exactamente, ya en vísperas de las elecciones. Ahí se da ese hecho pues tan curioso en la historia de Colombia, cuando un muchachito de 13 años elige un presidente de la República. Fue Juan Manuel Galán, hijo de Galán, que le dijo... El que traicionó ahora el mismo César Gaviria. Que le dijo a César Gaviria que enarbore las banderas de mi padre y yo invito a los colombianos a que voten por usted. Y era tal el sentimiento de los colombianos por Luis Carlos Galán que le hicieron caso a Juan Manuel Galán y eligieron a César Gaviria. ¿Qué hacer? Aquí en Colombia se toman decisiones y se buscan soluciones muy extrañas, y la solución era cambiar la Constitución. Entonces la gente decía, no, con una Constitución nueva salimos al otro lado. La intentó Virgilio Barco, fue un fracaso al final, tuvo que recoger el proyecto, y viene entonces la elección de César Gaviria. Por un mico del narcotráfico. Viene la elección de César Gaviria, y César Gaviria empieza su mandato en condiciones extremadamente sensibles para la vida del país. Y viene otra negociación de paz, una negociación de paz con ese nombre o con cualquier otro nombre, que es la negociación entre César Gaviria y Pablo Escobar. Así fue. Pablo Escobar y negociaron el Código Penal. Y negociaron especialmente el de procedimiento penal, pero también el Código Penal. Claro. Y Pablo Escobar acepta irse para la cárcel, pero una cárcel diseñada por él, con todas las comodidades de él, con toda la gente de él, con toda la capacidad de comunicaciones que él tenía para seguir manejando el narcotráfico desde la cárcel, y César Gaviria acepta. Y finalmente Pablo Escobar se fuga de la cárcel en un día aciago para César Gaviria. Los Estados Unidos vienen a ayudar en la captura e intervienen los del cartel de Cali en lo que se llamó perseguidos, los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, que se unieron todos contra Pablo Escobar, y terminó todo eso en la muerte de Pablo Escobar y en un triunfo aparente de César Gaviria sobre el narcotráfico, que estaba tan lejos de ser un triunfo definitivo. Sobrevive el cartel de Cali, y el cartel de Cali rompe con... viene, que no se nos olvide, el asesinato de... pero eso es posterior. Se había presentado el secuestro del doctor Álvaro Gómez. El asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pero eso vendrá después. No, pero el secuestro primero. Viene el secuestro por parte del M-19. Claro. Lo secuestran, se lo llevan, recupera su libertad. Qué situación la del país, qué situación tan trágica. Y mientras tanto, las FARC se fortalecían, multiplicaban sus operaciones, multiplicaban su capacidad agresiva contra la nación, y eso era el gobierno de César Gaviria. Vienen las capturas de los Rodríguez Orejuela, y les dejaron montar su propia catedral. Es curioso la historia de Colombia, se habla de la catedral de Escobar y no de la catedral de los Rodríguez Orejuela. Y es que en la cárcel de Palmira les dejaron construir un edificio anejo a la cárcel con comodidades de reyes, donde llegaba el chef a preguntarles todos los días el chef estaba en la retaguardia preparando la comida. Allá. El maître era el que les preguntaba con qué iban a desayunar y con qué iban a almorzar y con qué iban a comer, y esa era pues la historia en esa época dramática, en este desarrollo espantable de los acontecimientos. César Gaviria termina su mandato y viene una cosa espantable para el país, que fue la elección del nuevo presidente de la República. Y elige presidente de la República. Sí, pero en el gobierno de Gaviria nos metieron una constituyente y abolieron la extradición. Tiene razón. Es que son tantas cosas de la historia. Sí. Pablo Escobar dirigió esa constituyente. Año de 1991, la dirigió Pablo Escobar. Claro. El primer artículo aprobado en la Constitución del 91 era el artículo que prohibía la extradición de colombianos al exterior. El primero.
No el segundo ni el tercero, el primero. ¿Y renunció Misael Pastrana Borrero? La votación, no, pero eso fue después. Eso fue después. Misael Pastrana estuvo ahí mucho tiempo, después de que se había producido ese hecho siniestro. La convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente se hizo con objeto específico para reformar unas ciertas cosas, y no más que para eso. Pero la constituyente empezó por decir: yo soy el representante del pueblo, hago lo que me da la gana y no acepto limitaciones, y voy a reformar toda la Constitución. ¿Y quién dijo alguna cosa? Nadie. Y reformó toda la Constitución y diseñaron una Constitución que es la Constitución del año 91, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, con todas sus contradicciones, como fue una Constitución de compromiso y de negociación. Por ejemplo, usted no sabe si es una Constitución socialista o liberal o intervencionista o no. Usted tiene un artículo de la Constitución donde habla de una economía rígidamente intervenida en todo, en la producción, distribución, en el consumo de los bienes, en todo. Y en el artículo siguiente es una Constitución liberal, o a la inversa, pero no importa. Entonces, esa fue la Constitución que salió del año 91. Los constituyentes se tomaron la libertad también de revocar el Congreso. Había un Congreso elegido y lo revocaron. Sí. Y convocaron a otras elecciones y hicieron lo que les dio la gana. Y como recordamos, vino el artículo prohibiendo la extradición. El país le pertenecía a la mafia. Claro. Absolutamente a la mafia. Y entonces, si le parece, ahora sí viene el gobierno de Ernesto Samper. Sí, señor. Que es un gobierno trágico. Porque ya entraba a gobernar la mafia. Es un gobierno trágico desde sus comienzos, porque ya la mafia entra a gobernar, pero de verdad. Claro. Antes gobernaba, antes era un factor de poder, ahora es el poder mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que Ernesto Samper se enfrenta a Andrés Pastrana, va perdiendo las elecciones, están agotadas las arcas de la campaña de Samper, no tiene un peso, está derrotado, está perdido, y de pronto, sorpresa, aparece una inmensa cantidad de dinero, una campaña que se renueva, publicidad gigantesca, derroche de medios, y el día de las elecciones aquello fue increíble. ¿Y esto qué fue lo que pasó? Pues que la mafia le había dado a Ernesto Samper el dinero suficiente para hacer eso. Unos últimos días de campaña feroces, lleno de dinero, lleno de capacidad de publicidad, y así fue como la mafia eligió a Ernesto Samper Pizano presidente de la República. Lo eligió. Y estamos entonces en el año de 1994. El país entendió que algo muy raro y muy grave había pasado. La derrota de Pastrana no era una derrota normal, algo había sucedido, y entonces había que ver qué era lo que había sucedido y qué terreno era el que estábamos pisando. El gobierno de Samper empieza pues mal desde su origen. Recordemos que el vicepresidente de Ernesto Samper fue Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, Lombana, sí señor, sí señor. Humberto, que no se nos olvide, que no se nos olvide, no se nos olvide. El mismo candidato hoy del Partido Liberal. Por eso es que apoya también Samper ahora. Los personajes vuelven a aparecer, claro. Y esto pues un ciclo. La historia, el ciclo de la historia, el eterno retorno de las cosas. Así pues que eso es lo que tenemos. Samper empieza el gobierno en medio de los peores augurios. La gente no cree en su triunfo, la gente no lo respeta. La gente estaba esperando muy otra cosa, pues uno tenía de Samper no tenía que esperar nada, había ilusiones en el gobierno de Pastrana. Un personaje simpático que había estado en la televisión mucho tiempo, una figura nueva, distinta y honorable. Exalcalde de Bogotá. Exalcalde de Bogotá. Secuestrado por el M-19 también. Por Pablo Escobar. No, por Pablo Escobar. No, por el M-19. Sí, señor. Por Pablo Escobar y liberado milagrosamente. Milagrosamente. No lo Cuando asesinaron al Procurador General de la Nación. A Mauro Hoyos. A Carlos Mauro Hoyos. Ya lo habían asesinado antes. Sí, por eso. Sí. Entonces después secuestran a Pastrana en Medellín. Y la situación del país es una situación caótica, una situación trágica. Asesinan también a Diana Turbay.
A la hija del expresidente. A la hija del expresidente Turbay Ayala, una excelente periodista. La asesina Pablo Escobar. La asesina Pablo Escobar. Popeye. Bueno. Popeye, el autor del secuestro aquí en Bogotá, en la alcaldía, en la oficina de Andrés Pastrana. Aquí fue. Claro. Aquí fue, entonces secuestró a Andrés Pastrana, secuestró a Diana Turbay. No, el país les pertenecía y hacían con el país lo que les daba. Francisco Santos. Pacho Santos Sí. también. Claro. Estuvo con Turbay, con Diana. Estuvo con Diana Turbay y Diana Turbay murió en un intento de rescate y Pacho Santos, por fortuna, sobrevivió. Y ahí lo tenemos, pero ese era el cuadro del país, un cuadro Dramático. Horrible. trágico. El país en manos del narcotráfico. De eso que había empezado allá en esa época lejana de los años 70, Ay, de eso que tímidamente. estamos viviendo ahora. Tímidamente porque hay un hecho categórico que tenemos que examinar y tenemos que examinar con cuidado. Recuerden que les habíamos dicho que lo que había aquí era tráfico de estupefacientes. Usted lo dijo ahora. Era tráfico de A finales estupefacientes. del año pasado. No los producíamos. En los momentos finales del gobierno de Samper en su desesperación empieza a contar cosas y dicen, es que nos inundamos de coca, porque la estamos produciendo en los llanos orientales y la estamos produciendo en unas cantidades enormes. Mi cálculo, yo tengo el discurso de Samper donde lo dice, es que hay 300.000 colombianos dedicados al cultivo de la coca. Recuerden esa manifestación de cocaleros que se le enfrentó a las tropas que comandaba el general Harold Bedoya Pizarro. Sí, señor. Aquello fue pavoroso, De manera que el gobierno de Samper sobrevive y nadie se explica cómo sobrevivió el gobierno de Samper. Y sobrevivió, pues sí hay que explicación, porque lo respaldaron los cacaos, que eran los grandes empresarios del país, que dijeron, no, la caída de Samper es peor todavía, que se quede, mejor que se quede de una vez. Le dieron respaldo y lo que era una caída inevitable de Samper se convirtió en que Samper sobrevivió. De la calle estaba en la embajada en alguna parte. En España. Renunció a la embajada y se vino, pero en una posición ahí medio ambigua, medio que no se sabía pues si estaba en la oposición o no estaba en la oposición. Uy, como parecido a él. Sí, como muy lo que es él. Sí, nadaísta. Eso pues Nadaísta. eso pues no funcionó como ha debido funcionar, porque hubiera sido otra Colombia si Ernesto Samper finalmente se cae. No se cayó William y la mafia quedó de dueña del país. Esa era la verdad. Pero por otro lado estaba el tema de la guerrilla. Y la guerrilla era... Y la guerrilla tomaba ventaja por ya. Más fuerte, más poderosa que nunca. Y entonces Andrés Pastrana hace una campaña prometiéndole al país la paz con las FARC. Y va, y nadie sabe cómo hace contacto con Tiro Fijo, se reúne con Tiro Fijo y le promete a los colombianos que hará la paz con Tiro Fijo si los colombianos votan por él. Sí, Con un reloj. Con el famoso reloj. Otra vez pues el tema de la paz, las esperanzas de la paz. Andrés Pastrana promete la paz y ahí estábamos. Sí, señor. Vienen las elecciones y en esas elecciones en las que enfrenta Andrés Pastrana a Horacio Serpa, gana Andrés Pastrana en medio de la expectativa y de la esperanza general de los colombianos. Pero, ¿qué país el que recibió Andrés Pastrana? Una guerrilla fortalecida, un narcotráfico todopoderoso. A pesar de que se habían producido muchas acciones en contra del narcotráfico, ¿Y las relaciones con los Estados Unidos en ese momento, ante semejante cantidad de coca? Siquiera lo propone usted. En la época de Ernesto Samper, los norteamericanos desertificaron a Colombia. Nuestro pasaporte era un pasaporte maldito. Nos daba vergüenza mostrarlo en cualquier lugar del mundo, porque éramos despreciados por el mundo entero. Andrés Pastrana le devolvió la respetabilidad a Colombia. Sí, señor. Porque prometió enfrentar el narcotráfico y enfrentó el narcotráfico en condiciones muy difíciles y enfrentó la guerrilla por el camino de la paz.
Y entonces ahí es cuando vienen estos años La de paz paz. de la que hablo Pero hay yo. mucho que decir alrededor de la paz que intentó Andrés Pastrana y de cómo recuperó el país, pero yo sí les propongo que dejemos ahí y mañana al oído les contamos, ¿no? Mañana Hoy estábamos. hablando al oído.